Hey, buenas noches, chicos. ¿Se me escucha, no? Perdón. Sí, se lo escucha, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Ya Buenas noches. empezaremos. Eh, Empezaremos por lo que justo se conectó ya la última. Bueno, una más por ahí. ¿Qué tal el finde? ¿Han podido hacer la tarea? He visto hasta hace ratito y he recibido solo de unos cuantos. En sí, de una, dos, Perdón, tres. ingeniero, no pude yo pasar el día viernes clase. Ah, ya, ya, ya. Ok, sí, sí. No hay problema. Y te voy a volver a compartir. Hay un grupo en el Classroom. Estamos usando Classroom. Y ahorita te comparto. En aquí, en este chat voy a Muchas compartir gracias, ingeniero. el enlace del grupo y el código. Eh, por este medio se ha ya compartido lo que eran las guías de instalaciones que hemos hecho justamente la clase anterior, tanto de MySQL como de Viewer, que son las dos herramientas que vamos a usar en este módulo. También he compartido la presentación de la clase anterior y el enlace a YouTube donde está grabado la sesión anterior. Eh, sí, los que no pudieron el anterior viernes estar, por favor, les rogaría que se pongan al día con eso. La tarea también la he puesto reciba, para que se pueda mandar fuera de tiempo. La había puesto para hoy día a las 8, pero en vista de que hay su compañero Pedro y también me pidió Reina un tiempo porque está con inconvenientes con su compu, vamos a ser flexibles en esa parte. Pero sí, por favor, no se atrasen con esto. Sí, yo le mandé la tarea. Ah, perdón, entonces era Jenny. Sí, perdón. Sí, sí, sí. Vas a disculpar, Reina. Nada, los que hicieron la tarea no tuvieron alguna duda o estaba fácil, ¿verdad? No era la gran cosa. Ok, veremos de la anterior clase, un poco repasaremos lo que se había hecho así a grandes rasgos. Habíamos hablado de qué es una base de datos, qué son los datos en contra de la información, qué es una base de datos relacional y, y eso. Después hemos visto cómo se maneja en un gestor de base de datos las entidades mediante estas tablas que representan las filas y que representan las columnas. También hemos visto un poco de lo que son las claves primarias y las claves foráneas, que es importante en modelos de base de datos relacionales. Teníamos el ejemplito pequeño de cómo sería un modelo ER, en este caso entidad de relación. Hemos visto qué diferencias hay entre SQL y no SQL en testing. Básicamente el structured data versus la data no estructurada. Mm. ¿Qué papel juega calidad de software y cómo se puede usar SQL en su rubro, en el que van a tener como testers? Y por último, hemos visto qué bases de datos hay, las más comunes, las más usadas, las más populares: Microsoft SQL Server, Postgres y MySQL. En este caso vamos a usar la última, que es MySQL, que es la más usada en todo caso, en tanto en proyectos libres y también profesionales. Y también hemos instalado un entorno de prueba que es el de Viewer. Y nada, la tarea que tenían para los que no estaban en la anterior clase era prácticamente instalar el MySQL, instalar el de Viewer, conectar el de Viewer
a su instancia local de MySQL y crear una base de datos de prueba, en este caso que tuviera de nombre su nombre. Por ejemplo, José, Jorge o Patricia. Esa es la primera tarea. Ok, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a empezarlo ya con la clase de hoy, que ya es las consultas ya básicas y la para validación de datos. No, bueno, ok, empezamos. SQL, ¿qué es el SQL? Por sus siglas es el Structured Query Language, que significa en español lenguaje estructurado de consulta. ¿Qué nos permite SQL? Comunicarnos con la base de datos. ¿Para qué? Para hacer la definición de base de datos, para acceder a la base de datos, para manipular la base de datos, para hacer un control, en este caso, quién accede a la base de datos y para igual hacer transacciones. Este último vamos a ir avanzándolo en las últimas clases, que son las transacciones. Ok, y SQL en sí, el lenguaje se divide en estos cuatro tipos de consultas, las DDLs, las DMLs, las TCLs, las DCLs y las DQLs. Vamos a ir viendo una por una. Hoy día vamos a empezar con las DDLs, desde el create, el alter, el throw, el truncate y el zname. Ya para una siguiente clase vamos a ver las DMLs, que son el insert, update, delete, merge, entre otras. Bueno, antes vamos a ver las DQLs, que prácticamente solo es el select. Y por último vamos a ver estas dos, las DCLs, que son los grandes evokes, que es para usuarios prácticamente, para limitar en la base de datos que pueden hacer los usuarios. Y las TCLs que están muy relacionadas a las transacciones. El commit, el rollback y los save points. Ok, hoy día vamos a empezar con lo que son las DDLs, lenguaje de definición de datos. Como habíamos visto, el core de una base de datos son las tablas, los entities. Y para esto tenemos el create, que es el básico, para crear tablas. Esta es la estructura de la creación de tablas. Tenemos el keyword create, que siempre va a estar ahí. Create table, que también la tabla es una palabra fija. El table name, que ya va a ser el nombre de nuestra tabla a crear. Para esto tenemos algunas convenciones. ¿A qué me refiero con convenciones? Que no es obligatorio, no es que el lenguaje te obligue, pero son convenciones ya a nivel profesional que han hecho los profesionales para nombrar a las tablas. Por ejemplo, en English Names. Esto no lo vamos a seguir al pie de la letra, vamos a crear nuestras tablas en español nomás, pero a nivel ya profesional van a ver que muchas de las tablas están en inglés. Los nombres de las tablas siempre tienen que estar en plural, excepto en casos muy específicos. Empiezan con mayúsculas casi siempre. Utilizan el camel case, es decir, que si son palabras compuestas, la nueva palabra empieza también con mayúscula. No usa underscores o especial caracteres. Es muy común ver tablas con underscore, pero eso no está muy recomendado. Como les digo, estas son convenciones. No es que te obliguen a hacerlo, pero es muy recomendable seguir las convenciones para los nombres de las tablas. Ok, después tenemos ya la estructura que va a tener nuestra tabla, las columnas que van a tener. Y cada una de las columnas va a tener un data type. En breve vamos a ver qué son estos data types y cómo se los clasifica. Y casi siempre el tool, o si usan el bash, la consola te va a pedir un punto y coma para delimitar la sentencia de SQL. Por ejemplo, no, seguiremos acá, perdón. Eh, Disculpe, ingeniero, quizá está compartiendo algo, por lo menos yo no veo nada en la pantalla.
¿Los demás podrían confirmar? Sí, yo igual tampoco veo. Sí, yo tampoco veo nada. Ok, a ver, vamos a ver qué pasó. Ah, ya creo que estaba compartiendo solo el tab. ¿Me avisan si ya se puede ver, por favor? Ahora sí. Sí, se ¿Qué hora? puede ver. Ya, No, genial. pero los demás no saben. A ver, veremos lo que les estaba comentando, entonces, poquito veremos. Habíamos visto que ¿qué vamos a hacer con SQL? Que les había dicho que vamos a definir, vamos a acceder, vamos a manipular, vamos a controlar y vamos a manejar también transacciones. Después habíamos visto este tipo de comandos que hay en SQL, que son 5. El primero que estamos viendo son las DDLs. Luego vamos a ver la DQL, la DML y por último las DCL y las TCLs. Eso. Después ya hemos empezado a ver lo que es el- la primera de las DDLs, que es el create, que nos va a servir para crear tablas. Esta es la estructura que les comentaba del comando create. No me ha salido. Pedro, te voy a mutear, porfa. Estás con micrófono abierto. Ok. Esta es la estructura del comando create para crear tablas. El create table, que siempre va a estar, son dos palabras propias del SQL. El table name, que habíamos visto que se va a llamar nuestra tabla. Y en este caso tenemos algunas convenciones, como les decía, que están en plural, que empiece con mayúsculas, en caso de ser nombres compuestos, que la siguiente palabra también empiece en mayúscula y no tenga underscore o caracteres especiales. Y por último, la definición de cada una de las columnas. Cuando cada columna va a tener un data type y podemos tener desde una a muchas columnas definidas. Y casi siempre todos estos comandos terminan con un punto y coma. Ok, empezaremos a hablar un poco de los data types. Eh, ¿A qué nos referimos data types? Es cada columna, qué tipo de dato va a aceptar. En MySQL y en la mayoría de los DBMS tenemos estos tipos de datos, los numéricos, que pueden ser varios, desde el int, small int para enteros, float, real, double, precision y decimal para números de punto flotante. Para caracteres y string tenemos los chars de tamaño fijo y los varchars para cadenas de longitud variable. Y este especial que son los blobs. Los blobs prácticamente se usan para archivos. Todo archivo se puede expresar en secuencias binarias o hexadecimales. Y eso es lo que podemos guardar en la base de datos. También podemos guardar booleans. En este caso es un bit con 0 o 1 o true false. Y los famosos dates. Date time con date time y los timestamp, que son los intervalos, que son secuencias. Y ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Ok, si no hay preguntas. Gracias, Jenny. Una Ok, consultita. dime, Pedro. Y los datos de tipo JSON, En este caso en MySQL lo puedes guardar tanto en varchar, pero también hay un tipo de dato especial para SQL, para JSON, perdón. A ver si vemos que justamente es JSON, pero no es muy usado. En sí, con un varchar es suficiente, eh, pero hay este tipo de dato. Por ejemplo, puedes guardar estos tipos de datos, que son los JSON como tal. Hay algunas funciones un poco avanzado que ya funcionan con este tipo de dato, pero la verdad no he visto mucho que se usen bases de datos reales.
Más que todo se usan un varchar, los varchars. Ok, seguiremos. Ups, acá está. Ok, también en la definición de las columnas podemos definir los constraints. ¿Qué son los constraints? Son como las reglas a las que se van a regir cada una de estas columnas. Tenemos desde el not null, que hace que esa columna no acepte nulos, es decir, que siempre tenga un valor. El unique, que quiere decir que va a ser único. El primary key prácticamente es la unión de estos dos, que sea único y que no sea nulo, pero puedes ponerlo como primary key y listo, ya está. El check para algunas reglas de negocio, por ejemplo, que sea mayor a cero o que esté en algún rango. El default para poner datos por defecto, es decir, si no lo agregas cuando lo estás insertando una fila, si no le das valor, va a tomar el valor por defecto. Y las foreign keys que ya habíamos dicho que sirven para relacionar dos tablas. Una foreign key en una tabla siempre va a ir a referenciar el primary key de la otra tabla. Ok, chequearemos. Justamente la foreign key es un poquito la más complicada. Es por eso que aquí estamos un poquito explicando esto. Tenemos dos tablas. La child table, que es la tabla hija, y la tabla padre. La foreign key es la manera en que estamos relacionando estas dos tablas. En este caso, una columna de la tabla hija, el Customer ID, está yendo a referenciar directamente al, al ID de la tabla Customer, de la tabla padre. Como pueden fijarse, el ID en este caso es el primary key de customers, de clientes. Y acá, esta no es una primary key, es una foreign key. El Customer ID está yendo a referenciar al, al ID de los customers. Y así es como es la sintaxis. Podemos poner un constraint y symbol. Eso quiere decir que en la base de datos vamos a tener un nombrecito especial para este constraint. La palabra foreign key, que es la palabra especial. El nombre de la columna, en este caso sería de nosotros Customer ID. Y el reference. Reference siempre va a ir, es la palabra especial. Y el nombre de la tabla padre, en este caso sería Customer, y la columna con la que estamos haciendo el foreign key. Y sería en este caso el ID. Ya luego, esto entre corchetes quiere decir que es opcional. Podemos decir cómo se va a comportar este constraint. El onDelete y el onUpdate es qué pasa si es que no hay una referencia en la tabla padre. Luego en clases posteriores vamos a ver con más detalle esto. Y aquí tenemos cómo se construye más o menos. Está el constraint, fk refer, foreign key, el reference ID. ¿Hacia dónde? Hacia la tabla estudiante. ¿Y qué columna? La columna student ID. Esto lo vamos a ver mucho en la práctica para que les quede claro por si hay por si ahorita están un poquito todavía dudando de la teoría. Y esto es por un ejemplo de cómo llegaría a ser la creación de una tabla, usando los constraints, usando los foreign keys, que son los constraints y los tipos de datos. Tenemos, por ejemplo, la tabla vehículo. Y tenemos las columnas, número del vehículo, el costo y a cuánto se está vendiendo, el sell price, precio de venta. Podemos ver que algunos son varchars, decimales, entre otros. Aquí hacemos referencia a los tipos de datos que habíamos visto antes. Y estamos diciendo, este primary key puede venir acá al final
con esta palabra primary key, ¿a cuál? A qué columna? A la columna vehículo, número de vehículo. O puede venir directamente en la definición de la fila. Podemos decir varchar 18 primary key y listo. Ya los demás, por ejemplo, este también. Constraint vehicle check 1. Solo aquí le estamos dando nombrecitos a los checks, pero estos checks también podrían ir en la definición de la columna. En este caso estamos diciendo que el precio en el que hemos comprado, el precio de compra tiene que ser mayor a 0 y el precio de venta también tiene que ser mayor a 0. Les había comentado un poco de la integridad. Con estos checks podemos un poco asegurar esta integridad. No es del mundo real que tenga un precio negativo, tampoco que lo vendan a un precio negativo. Podríamos poner otro check que también no quiero que venda más barato de lo que me ha costado, aunque pueden haber casos de que sí, digamos, ya remates, pero no lo veo muy esos serían casos especiales. Y lo demás ya esto es enteramente opcional, es de cada base de datos, cómo están guardados. Son temas muy técnicos. Ok, hasta ahí preguntas. Todo claro. Muy bien, gracias. Listo. Ahora tenemos el ejercicio. Primeramente, antes de hacer ejercicio, conmigo vamos a hacer otro pequeño ejercicio, pero luego este es el ejercicio que van a hacer en clases. Conmigo vamos a crear, a ver, lo voy a dar esto de la anterior clase. Vamos a ver un poco cómo vemos todo esto en DBeaver. Habíamos quedado hasta aquí. Estamos conectados a nuestra base de datos y todo lo podemos hacer mediante la interfaz gráfica. Es una opción, pero también podemos usar De hecho, en la anterior clase habíamos visto cómo crear una tabla desde el UI con puro clics. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero desde la línea de comandos. Para eso podemos dar clic derecho o, bueno, habíamos creado el skill, crear nueva base de datos y ya. Pero también podemos abrir un editor SQL y decirle script SQL. Podemos darle o no darle un nombre. Y por ejemplo, aquí ya se me ha abierto. Aquí ponemos todo lo que estamos viendo hasta ahora, la sintaxis de SQL. Habíamos la forma de crear, el create es tanto para crear tablas como para crear base de datos. Para crear base de datos es mucho más simple la estructura. Ponemos simplemente create database y el nombre que queremos. Por ejemplo, en mi caso voy a poner mm, perdón, posgrado, punto y coma. Para ejecutar esto, tenemos a este lado, si se pueden fijar, ejecutar comando SQL, ejecutar en una pestaña nueva, ejecutar script, visualizar plan de ejecución, luego vamos a ver eso, y el SQL terminal. Y tenemos los shortcuts para los que usan igual más rápido, dice que es control intro. Si damos control intro o clic, va a ser lo mismo. Aquí abajo podemos ver que se ha ejecutado esta query y me da alguna data. Dice que se ha creado una base de datos y en este tiempo de cuando se ha ejecutado aquí. ¿Cuánto ha tardado esto? Y si le damos aquí un refresh, F5 dice que es renovar, podemos ver. Es lo mismo que podían haber hecho de esta forma o de la forma que hemos visto en la anterior clase, la tarea. Ahora tienen una forma más de hacer, los que todavía no lo han hecho. Pueden hacerlo por la línea de comandos también. Ahora, vemos que en esta nueva base de datos no tenemos tablas todavía. Habíamos visto también cómo crear una tabla desde la interfaz gráfica a puro clics
pero no nos interesa. Ahora ya sabemos cómo hacerlo mediante esto, mediante código SQL. A ver, vamos a seguir nuestro tutorial que decía que esta es nuestra estructura. Create table, table name y las columnas. La palabra es reservada create, table y el nombre. Por ejemplo, aquí podríamos poner módulos para, para simular los módulos de su posgrado. En este caso, nombres podríamos poner o posgrados. La unidad educativa, por ejemplo, el instituto, la que sea, no solo va a tener un solo posgrado, tiene varios. Y eso es lo que queremos ver. Vamos a tener el nombre de la columna, ID, por ejemplo, el tipo de dato. Como pueden ver aquí ya me está un poquito aconsejando qué cosa o qué puedo ponerle como de data type. En este caso un int nomás quiero que sea. Y veremos, quiero que sea primary key. Entonces necesito ponerle el constraint aquí de primary key. Listo. Coma. Otro nombre de columna, el nombre. Nombre sec es un texto plano, así que vemos qué data types tenemos para eso. Para esos data types que teníamos, el char y el varchar, entre otros. Estos no son los únicos, pero son los más usados. Si quieren una lista completa de los data types, pueden irse directamente a la documentación de MySQL, data types. Y aquí tenemos completa la lista de los data types. Por ejemplo, en numeric data types tenemos todos estos. Los integers, el malint, decimal numeric, float, real, double precision y todos esos. Por ejemplo, queremos ver cuáles son los de string, perdón. Y es como habíamos visto el char, el varchar, hay el binary, var binary, blob, text, enum y set. En este caso el más usado es el varchar. Y el varchar, como pueden ver, nos permite meter cadenas. Y lo definimos entonces con varchar a nuestro nombre de la columna. Le podemos dar su longitud. Podemos decir que los nombres de los posgrados no pueden pasar los 100 caracteres. ¿Ok? Y podemos ponerle una versión, que también va a ser un varchar. Y que va a ser, no, podemos decir que la versión es un int, porque es primera, segunda, tercera, cuarta y así. Ahora, hablando de constraints, también podemos aquí decir, no nos interesa tener un nombre de posgrado que tenga valores nulos. Le digo not null. Y también no me interesa que haya repetidos, unique. ¿Qué diferencia hay aquí? Habíamos dicho que este primary key se comporta como estos dos, pero este va a fungir como clave primaria de posgrados. Este nombre también es no nulo y único, pero no es clave primaria. Van a tener similares comportamientos, pero al final solo el ID es el primary key. Y la versión también me interesa que no sea nula. Y podemos poner el check, como habíamos visto, de que igual no me interesa tener versiones negativas. ¿Dónde está el cero? Aquí está. El check y nos falta un esto. Aquí tienen que tener cuidado de que los paréntesis que están abriendo se cierran. Por ejemplo, yo había puesto el check, necesito un paréntesis. Cerramos del check su paréntesis y este es de todas las columnas como tal. Si quieren tener un poquito más para que no sea tan, lo pueden ir
poniendo así para que se vea un poquito mejor. No hay problema. Por temas de legibilidad es mejor a veces poner así. ¿Y qué más? Podríamos tener eso como una primera tabla. Si le damos coser, uy, no database selected, dice. Ya, ok. Aquí tenemos dos opciones. Podemos sacar Database. Es que por defecto, cuando hemos abierto este script, no se ha abierto a nivel de la conexión. Podemos tener dos opciones. Aquí mismo crear un use database. Use, en este caso, se llamaría posgrado. Pero lo que yo recomiendo es, si estamos usando todo el UI, directamente desde aquí abrir, porque también podemos hacer eso. A este editor le decimos, antes habíamos abierto desde aquí, pero ahora estamos abriendo desde la base de datos posgrado y el editor SQL, SQL Script. Nuevo script. Ahora este por defecto hay por abajo va a conectarse directamente a la base de datos posgrado y ya no va a molestar. Y si le damos a Tables F5, podemos ver ya nuestra tabla creada. ¿Con qué columnas? Con estas columnas. Miren, aquí tenemos los constraints. Tenemos el constraint del primary, que nos dice que es la columna ID. Tenemos este Postgrad check 1. Cuando no le hemos puesto, no sé si se acuerdan, aquí había que tenemos esta forma de hacer. Constraint y un symbol. Constraint y el nombre. Aquí podemos ponerle nombrecito. Como no hemos usado eso, nos los ha puesto directamente MySQL este nombre, a este check. Y nos está diciendo que haga esta expresión, que la versión sea mayor a 0. Y el nombre que tiene su unique key, que es único. Ok, tenemos las foreign keys que no lo hemos hecho, los referenced. Esto cuando tengamos un constraint tipo foreign key, lo vamos a ver mejor. Ahora sí, podríamos tener en aquí los módulos de 100. Vamos aquí nuevamente y creamos la otra tabla. Create table, módulos. Y de igual, similar manera, tenemos un ID del módulo. Perdón. El nombre del módulo. No importa si acá repetimos los nombres, es a nivel de tabla lo que los nombres también deben ser únicos en la tabla. Estos nombres me refiero. Aquí no podía haber puesto igual nombre. De hecho, ya me va a salir un error. No sabe a cuál nombre se refiere. Que esto se llama versión. Pero acá tenemos este igual, not null. Pondremos acá módulo. ¿Qué nos interesaría del módulo? El ID, el nombre y tal vez una fecha de inicio. Fecha de inicio. Acá, igual que no está en las diapositivas. Habíamos dicho que en este caso, uy, vean, nos hemos pasado por donde sea lo que les había hecho de las convenciones y no me han dicho nada. Es de convención tener los nombres de las tablas empezando con mayúsculas. Ya para los nombres de las columnas, puedes empezar con minúscula, pero las siguientes palabras con mayúscula. Date. Esto nos va a servir. Como esta tabla ya se ha creado, no la vamos a tocar ahorita, pero debíamos haberla creado con mayúscula. Y ya, creo que hasta ahí está. Ah, ya. Y aquí vamos a poner el foreign key. ¿Cómo era la sintaxis para crear el foreign key? Es así. Es un constraint, el nombre, foreign key. Podríamos obviar este constraint, lo va a crear con uno por defecto y podríamos poner directamente foreign key.
A ver, pondremos así, si es verdad. Foreign key, entre paréntesis, ¿a dónde? ¿Cuál es la foreign key? En este caso necesitamos antes declarar eso, el nombre de la columna. Todavía no hemos declarado el nombre de la columna. Podríamos poner posgrado ID. Los tipos de datos entre estos dos, lo que me va a enlazar a estas dos tablas, tienen que ser exactamente lo mismo. Porque no, se imaginan que este sea un varchar y este un int, no, ni siquiera me va a dejar crearlo. Tienen que ser exactamente los mismos tipos de datos. Foreign key, ¿a dónde? Al mi postgrado ID es el foreign key. Y referencias, ¿a dónde? A la tabla postgrados. ¿Y a qué columna? A la columna ID. Punto y coma. Ahora, cuando ya tienen, ya han ejecutado ya esto, si ejecutamos de nuevo, me va a salir un error porque me va a decir que ya, bueno, lo va a crear otra tabla más porque esta está con mayúscula. Si le ponemos minúscula, ahí me va a salir un error. Pero va a tratar de crear esta otra. A ver, veremos. No, me sale un error. Ujú. Ah, no, con el foreign key me está saliendo el error. A ver, veremos qué hemos fallado aquí. Foreign key, bla, 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 bla. Reference. Ah, ya. Mm, no, ve foreign key, bla, bla. Reference ID, references student ID. A ver, veremos por si acaso esto. Le borraremos. Y no, check the manual reference align sixth. Así le pongo este normal. Tal vez sea eso. No. Le pondremos nombre entonces. Constraint FK posgrado. No. Hay algo más que se está quejando. A ver, veremos. FK posgrado, foreign key, posgrado ID. Posgrado ID. Este igual. Tendríamos que haberle colocado así. Referencia a posgrados ID. Table courses, course name, es un varchar, instructor varchar, reference ID. El reference ID es un int. Ok, a ver, veremos. Parent ID. Referencias parent ID. No creo que se esté quejando de esto. No, es otra cosa. La coma creo que es. Sí, creo que es esto. Sí, vean, como por una macanita estaba fallando. Ya, si vemos esto de renovar, tenemos la tabla módulos. Ahora sí tenemos una foreign key. Si vemos esta foreign key, dice que es
posgrado ID y estás referenciando a la columna ID de dónde, de la tabla. ¿Dónde está? Su referencia a tablas es posgrado, posgrados. Y listo. Con eso tenemos nuestras dos tablitas creadas que están relacionadas. En el módulo también les he dicho que hay algo. Por ejemplo, le dan ver database. De nuevo, ver database o F4. Y en aquí tienen su diagrama R. Miren, aquí podemos ver claramente la relación que se ha creado entre estas dos tablas. Y por defecto, este posgrado ID, si le damos clic aquí, miren, este posgrado dice que está referenciando aquí a este ID de aquí. Es bastante gráfico y nos ayuda a ver las relaciones. Si vemos aquí también, el ID este de posgrados está. Se, se pintan ambos para ver que ahí hay una relación. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. Dudas, comentarios. No, todo está bien. Seguros, porque ahora sí nos toca hacer la tarea. Y de ustedes va a ser esta su tarea. Eh, yo creo que estamos 8:51. Luego del receso, tal vez. Hasta mientras podríamos seguir viendo un poco de esto. Sí, después de eso vamos a tener la tarea. No, esta no es. Seguiremos avanzando entonces. La siguiente. Tenemos el rename igual en las DDLs, las Data Definition. ¿Y qué nos permite el rename? Nos permite cambiar el nombre de nuestras tablas. ¿Cuál es su sintaxis? Es esta, rename table, all table to new table. Y hay una manera que hace lo mismo, su equivalente con el alter que vamos a ver después, que es el alter table, all table, rename. Esto viene aquí y new table. Podríamos hacer eso para, esto lo vamos a borrar y Para tenemos aquí. renombrar la tabla. Exactamente. Sí, nos abriremos otro por si acaso. No, ya, ok. Y aquí podemos poner rename table y en vez de posgrados to posgrados. En este caso creo que es indiferente con mayúsculas o minúsculas. Podríamos ponerle otro nombre a esto. ¿Qué nombre podría ser? Para que se note más el cambio, el nombre de un posgrado. No se me ocurre, a ver, ¿qué sería? Especialización, tal vez, a ver. Especializaciones. ¿Y qué más nos dice nuestra sintaxis? El famoso punto y coma. Si lo ejecutamos, ya lo hemos cambiado. Podemos ver rename table posgrados, todo especializaciones. Si le damos renovar, yes, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Y podemos ver en este caso que los foreign keys también se han, se han cambiado. En este caso tenemos el ref table, ya no está yendo a posgrados, porque se imaginan, este comando es íntegro, o sea que hace los cambios también a nivel de los constraints, porque si no lo hubiera hecho, este ref table ya no estaría apuntando a especializaciones, sino a una tabla inexistente.
Es bastante inteligente SQL para hacer también estos cambios a nivel de los constraints. ¿Ok? Para eso nos sirve el zname y el alter que vamos a ver luego. Igual, después esto lo vamos a hacer igual en la clase y hablaremos del truncate. No, quiero dejarlo esto para después nomás. Haremos estos dos ejercicios primero. Como estamos a 8:55, vamos a adelantarle el pequeño receso que tenemos de 10 minutos y habíamos hablado en la clase anterior. Y estaríamos volviendo a las 9:05 para hacer su ejercicio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ustedes van a ir haciendo, si hay preguntas, me van preguntando y, y ya. Lo ideal es que hoy día acaben esto, pero si no llegan a acabar, estaría entrando como tarea para la siguiente clase. Ingeniero, Sí, dime. disculpe, ingeniero. Sí, dígame. Dale, Pedro. Ingeniero, una consultita. ¿Cuál es la diferencia entre una database y un esquema? Es bastante tricky esa pregunta. Los esquemas prácticamente se manejan mucho en Postgres, pero te diría que no hay ninguna diferencia entre una base de datos y un esquema. Depende mucho del gestor de base de datos. En Postgres casi todo se maneja a base de esquemas. Es más, creas el esquema, no creas una base de datos. Podría decirse que es intercambiable ambas. Depende por eso mucho del gestor de base de datos. En nuestro caso, en MySQL no manejamos esquemas, manejamos databases. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos siendo al receso. Nos veríamos, bueno, ya hemos consumido 2 minutos más. Nos veremos 9:10. ¿Ok? Nos vemos entonces, chicos, a las 9:10. Tomen un cafecito, algo. Ok.
Ok, chicos, vamos volviendo, por favor. Ok, ¿hay dudas? ¿Han podido estar viendo las instrucciones del ejercicio que tienen que hacer para hoy? De todos modos, ahorita voy a ir subiendo. Si es que necesitan las diapositivas del día de hoy, voy a aprovechar de subírselas para que estén viendo si es que de ahí quieren apoyarse. Eh, pero creo que vamos a tener que... ¿Listo? Ingeniero, Sí, un dime. favorcito. No tengo acceso al Classroom. Mi máquina es un poco lenta, pero en un bloc de notas lo he hecho. Ya, claro, a ver, puedes pasarlo por aquí, por el chat. Mm. Ah, estás compartiendo. A ver, un cachito. Lo que puedes hacer ahorita es copiar todo lo que tienes en el blog de notas y pasármelo al chat, por favor. Y bien, los demás están haciendo. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ingeniero, una consulta. ¿En cuál base Sí, de dime. datos hay que hacerlo? Perdón, una consulta. ¿En cuál base de datos? ¿Postgres o MySQL? MySQL es la Ah, que ya. estamos usando. Ah, ya, ya. Gracias. Porque es el formato, todo, es que las sentencias, el Sí, lenguaje que tienes es distinto, varían. Sí, varían un tanto. No es mucha la diferencia, pero sí tienes razón. De una base de datos a otra varía un tanto la sintaxis. sí.
Ya, gracias. Ingeniero, solamente podía para sacar foto. No puedo copiar archivos que mi máquina está muy lento, el internet no llega bien. Ya, ¿lo has pasado en el chat? Sí, ya lo estoy Sí, en viendo. el chat está en G de aquí del Zoom. Ya, ok, ya, está bien, Pedro. Gracias.
Y a los demás, ¿cómo les está yendo? ¿Ya han acabado? ¿Van por la mitad? ¿Cómo van? Yo estoy trabajando en eso. ¿En qué? ¿Listo, Patricia? Cualquier cosita, porfa. Pregunta nomás. Lo chequearemos este ejercicio hasta las y 30. No, quizás un poco menos. De ahí lo vamos a tratar de hacer conmigo hasta donde se pueda y después vamos a ver. Hay un pequeñito ejercicio más que después de este. Bueno, tenemos dos ejercicios en realidad. Uno es este de aquí, que es bastante simple, ya lo hemos visto también. Y el otro es del que recién vamos a avanzar, el trunker y el drop. Y con eso estaríamos en la clase de hoy. Sí, hasta ahí 30 tomaremos y de ahí vemos de avanzar lo que falta y lo demás entraría como trabajo para la siguiente clase, por favor.
Muy bien, chicos. Veremos en dónde estamos. Han acabado los que todavía lo estaban haciendo. Todavía yo, Inge. ¿Necesitas un poco más de tiempo o te falta nomás un tanto? Un poco más de tiempo, tal vez. Los demás, Y una consulta, ¿qué tarea había ayer el día viernes para que lo esté haciendo? eh, ¿estás accediendo al grupo de Classroom? Perdón, ahí está todo. Sí, pero como le comenté, mi internet es un poco lento y apenas está entrando Zoom nomás y he querido acceder y no entra. Uy, ya, cuando puedas verlo está ahí el trabajo, pero era básicamente hacer la instalación de MySQL y de Viewer, que es el tool que estamos utilizando, y conectarlo y crear una base de datos con tu nombre, en este caso, Pedro, y una screenshot de eso y listo. Ay, 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 gracias. ¿Sí? Inge, yo también estoy haciendo todavía un poquito más de tiempo, porfa. Ya, ya, no hay problema, un poquito más de tiempo vamos a dar. Y mientras van terminando, a ver, quería ver esto de la asistencia con ustedes. Ups, no, no es aquí. Perdón. Porque de la anterior clase, a ver, tengo a... Ah, ¿dónde está? A ver, deme un ratito, por favor. Vamos a... Un ratito. Quiero. Listo.
Listo. Mientras tanto, les comentaba que, a ver, lo de la asistencia, de la anterior clase tengo a Franco Aramayo Jenny, que ha asistido. Tengo a García Cubias Bessi, que no está, creo que tampoco está ahora. Gerardo Abisay Macario, que tampoco no está ahora. José Tapia, que estaba. Padilla Torres Elvis, que no está ni estaba. Patricia, que estaba. Pedro Luis Chayapa, que no estaba la anterior, pero sí está ahora. Eso sí, lo estoy viendo ahora. Ramírez Jenner Zaiza, que no estaba ni está tampoco ahora. Ramiro Quisber, que estaba y también está ahora. Rosales Gutiérrez Jorge Fernando, que no estaba y tampoco está ahora. Trifón García, que está y está también ahora. Vicen Alvarado Lina, que no estaba y tampoco está ahora. Y Zaina Pérez, que sí está ahora. Si alguien me estoy saltando o no lo estoy poniendo bien, ahora me podría decir, por favor, que voy a llenar hoy día ya. Ahora la lista. Patricia está, no está, no está, sí está, no estaba él, sí está, sí está ahora, no está, sí está, no está, sí está, no está y sí está. Entonces, todo correcto con lo de las asistencias. Estamos bien en ese aspecto, ¿no? Si no hay Sí, quejas, sí. súper. Ok, veremos lo último y esto chequearemos. A ver, con lo que envió, a ver si está bien. Vas a disculpar, Pedro, pero vamos a utilizar lo que me has pasado. A ver qué tal, si nos funciona o no. Si no, igual vamos a ver en qué nos hemos equivocado por ahí. De todos modos, ya estás con la nota de que has hecho en clases. Pero a ver, chequearemos. A ver, crearemos un editor, un nuevo script. Create database. Boa. En este caso, nombre de database, podríamos poner Boa con mayúscula. Está bien. Ah, lo creamos y ya está creado. Si le damos un F5, listo. Bien, por ejemplo, MySQL es case insensitive. O sea, no importa si lo pongamos mayúsculas o minúsculas. Otras bases de datos muy dependientes sí son case sensitive. Eh, no sería lo mismo colocar Boa con mayúscula con minúscula. Pero en este caso, MySQL no le interesa si son mayúsculas o minúsculas. Ok, para no estar poniendo el use database, de aquí abrimos el script y desde aquí podemos crear la tabla. Create table empleados. Que tiene un ID int auto increment. Esto viene seguido
No, viene con su base baja. A ver, veremos si es así. Y es un primary key. Nombre empleado. Un varchar de 50. Está bien. El apellido del empleado. Igual, un varchar de 50. Un email. Un teléfono. Salario. Y una fecha de ingreso. Ok. Parece que aquí nos está diciendo la columna auto increment not found. A ver, veremos. Para poner autoincrement, sí, sí, dice que se hace así. Pero entonces, a ver, correremos la. Y sí, lo ha creado normalmente. Si le damos un F5, vemos que se ha creado la tabla empleados. Ok, aquí podríamos decir que falta algunos constraints. Por ejemplo, el nombre del empleado podría ser not nulo también. ¿De qué nos serviría tener cuando no le ponen este not null como constraint? Al momento de insertar filas, que lo vamos a ver en la siguiente clase, podemos insertar sin nombre del empleado, sin apellido del empleado. Ninguno en este caso es not null, así que basta que le demos un. Es más, ni la ID, como es autoincrement, basta que le demos un insert into y va a crear, pero con todos estos como null. Podríamos hacer la prueba. A ver. En este caso, pero esto, ups, esta sintaxis que les voy a mostrar, vamos a avanzar directamente la siguiente clase. En este caso, puedes tener directamente boa.empleados. Values. Y quiero ver si esto nos va a dar. De hecho, sí. Y cuando vemos ver tabla y datos, vemos como les había dicho. Hemos insertado, pero con todos estos nulos. ¿Cómo podíamos haber evitado eso? Es poniendo algunos constraints en cada uno de estos. Not null, prácticamente a todos. A ver, el apellido tampoco no me interesa que sea nulo. El email, podría ser que no tuviera email, pero igual, acá, en donde habíamos dicho, hemos dicho que el email iba a ser único. ¿Qué constraints teníamos qué constraint teníamos para que sea único? El unique. El teléfono sí puede ser nulo. Puede que un empleado no tenga teléfono o no quiera dar. El salario también me interesa que no sea nulo. Y la fecha de ingreso también me interesa que no sea nulo. También habíamos hablado de que el salario no debe aceptar valores negativos. Habíamos visto que eso se puede hacer con el check. Perdón, ¿dónde estás? No null, check. Abrimos, cerramos y le decimos que el salario tiene que ser mayor a 0.
¿Qué más habíamos visto de constraints? No nulo. Es más, aquí, este es lo más básico que podemos hacer con el check. Podemos tener un check un poquito más complicado que decirle que es mayor a cero y menor a cierto monto. Por ejemplo, check, no sé si se puede hacer esto, vamos a ver, sino con nombrecitos. Por ejemplo, en los países tenemos que una persona no puede ganar más que el presidente. En nuestro caso, el presidente creo que gana algo de 21.000 bolivianos. Nadie puede ganar más que eso, en teoría. Podríamos chequear eso también en nuestra construcción de base de datos. ¿Qué más? Por ejemplo, que la fecha de ingreso sea entre ciertos periodos. Para eso también nos serviría un check. En esta parte es donde nos empezamos a tener ciertas reglas del juego para nuestros datos. En su caso, como futuros testers, desde aquí empieza que sugieran, si es que no está en la base de datos diseñada, que se inserten estos constraints o ustedes mismos manualmente verificar las reglas de negocio. Por ejemplo, una regla de negocio es esta, que el salario no puede superar la del presidente de un país en sectores públicos. En sectores privados no hay eso. Que el email sea único. Podemos chequear igual ciertos patrones. Hay un check para verificar que siga cierto patrón el email. Que tenga una arroba y que no tenga caracteres especiales, se puede hacer con el check. ¿Qué más? Esto de los constraints es muy importante. Nos ayudan a que la base de datos esté íntegra y que siga ciertas reglas. Ah, eso, ¿qué más teníamos que hacer en esto? Bueno, ya hemos creado la tabla. Estos son los constraints que podríamos haber añadido. ¿Qué más nos pedía? Que creemos una tabla que se llamaba departamentos. ¿Y con qué valores? Y int auto increment igual. Y que es un primary key. Y un nombre. Acá. Este varchar hemos dicho que era para textos, para strings y que era de valor dinámico, pero al darle, por ejemplo, 50 para ciertos campos puede ser suficiente. He visto a nivel ya de testing real que a veces le ponen un número bastante corto, tal vez 50 es muy corto para algunas columnas y en ahí empieza algunos problemas. Por ejemplo, desde un for te puede llegar un texto muy grande, pero solo estás aceptando 50, entonces se entrecorta. Eso es un bug bastante común y tiene que ver directamente con el tipo de dato que has declarado en la tabla. Ustedes reportan que, digamos, le llega entrecortado a lo que el usuario ha metido, no es realmente lo que se está reflejando después. Eso ya va a ir a que el developer o el encargado de la base de datos tenga que aumentar o por ejemplo a 200, sabe ser un length más usado. Eso como experiencia. Después, no, nada. A ver si creamos esto. Listo. Se ha creado la tabla. Ups, pero no la hemos creado con con su foreign key. Ah, y aparte no solo tenía el ID. Lo eliminaremos. Y esto teníamos que poner así, foreign key. ¿Cuál? Mi ID y referencias. ¿A qué? A la tabla empleados.
¿A qué columna? Al ID. Ah, no, miren, acá hay un pequeño error. ¿Podría alguno decirme dónde? Es un error más de la lógica acá que cualquier otro error. ¿Alguien, alguien se da cuenta? La referencia debería estar en la tabla empleados, no en la tabla departamento. En este caso estaba bien como estábamos creando directamente así. Y en aquí es donde deberíamos haber añadido un foreign key. No, primeramente el ID departamento o departamento ID. Departamento ID que sea un int, not null. Y el foreign key que sea este departamento ID, pero que se refiera aquí a la tabla departamentos y ID. Como no hemos creado todavía, esto primero lo ejecutamos. Listo. Y ahora debería dar. En este caso tendríamos que eliminar esta tabla y volver a ejecutar esto. Ahora si vemos acá, ya tenemos un. Ok, y esa era su tarea hasta ahí. Los que no han hecho ya, y también eh, ¿quién es? Pedro, igual a corregir esa partecita, porfa. Y se los voy a poner siempre como tarea para la siguiente clase. ¿Qué es lo que deberían entregarme? Solo el script, que justamente lo que me ha mandado Pedro, pero en un archivito. Ups, ¿dónde está mi mouse? Se ha perdido. Ahí Inge, está. ya le he Dime, enviado, Inge, ya le he enviado, Inge, ¿dónde? Perdón. al ¿Qué cosas, Classroom. Ramiro? Sí, Classroom le he enviado. Ya. Perfecto. Ahorita lo veo. Lo Está vamos a ver. en texto está, sí. Ok, ya, lo voy a ver. Pero ya. Vamos a ver, Ramiro, ahorita eso. ¿Qué quería decirles? Lo que, sí, aprovecharé entonces eso. Lo que aquí se va a crear Inge, es una como, pregunta. dime, Patricia. Yo hice al revés, o sea, he creado primero la tabla de departamentos y después he Ya. creado la tabla empleados. No hay problema en eso. No, en realidad sí está bien, porque empleados, fíjate que primero tenemos el foreign key en empleados y esto no te va a dar si es que no hay todavía este reference. Tenemos que crear primero la tabla departamentos. En este caso, si quieren hacer coser en un solo archivo todo esto tendría que venir así. En un script ya vamos a ver los scripts luego cuando cosan. Es en orden de arriba abajo. En este caso, para que cosan los dos sin problemas. Es decir, si yo borro estos dos. ¿Ves? Ya no me deja borrar justamente por eso. Ahora sí me va a dejar borrar. Ahora sí, podría crear directamente dándole play. Ahora, igual, consejo, cuando quieran solo coser ciertas partes, solo lo pintan. Si no lo pintan, va a coser todo el script. Si se han fijado hace rato, solo he pintado lo que quería que cosa. Si no pinto nada, va a coser todo. Va a coser los dos creates. Y en este caso va a dar, porque primero he creado la tabla de departamentos y luego la de empleados. Si hubiera puesto al revés, no me hubiera dado.
Ya, y lo que les comentaba, voy a crear aquí una tarea y aquí van a subirse ese script. En realidad es todo esto, más el create database. Prácticamente ya está hecho. Si van a ver de nuevo el video, prácticamente podrían copiarlo. Sería bueno que tal vez chequen algunos constraints que podrían meterle, que sean mm, válidos, por ejemplo, en el teléfono, no sé. Y tal vez una averiguación de cómo hacer se le dice el formato para hacer mm, para verificar que tenga una arroba, me refiero. Pero eso está fuera del scope. Basta que me entreguen estito y listo. Y nos faltaba esta parte. Bueno, mañana con más detenimiento vamos a hacer. El rename es prácticamente muy fácil. Igual, solo teníamos que hacer el rename de empleados por trabajadores. En vez de que esta tabla se llame departamentos, no, empleados, se tendría que llamar. ¿Por qué no ha creado esto? Ok, creo que esto más tenemos que hacerlo. Ya, sí. Este rename teníamos que haber hecho y con eso acabamos esta parte. Esto del truncate y del drop, mañana, perdón, el miércoles lo vamos a ver ya con más detenimiento. Igual el pequeño ejercicio que teníamos. Ya casi estamos sobre hora. Voy a lanzar la encuesta, por favor. Por favor, me ayudan con eso. Les rogaría. Inge, ¿nos puede compartir los links de las clases, por favor? De los videos. Sí, En para volver cuanto, a ver. sí, en cuanto esté subido al YouTube, igual que en la anterior clase, lo voy a subir el link en el grupo de Classroom. Por si acaso de la primera clase ya está, si es que no han visto. Ah, ya lo estaba buscando en el grupo de WhatsApp. Está bien, Inge. No, no, está en el grupo del Classroom. Ok, creo que todos ya han respondido. Muchas gracias, chicos. Si no quedan más dudas o algo para la siguiente clase, nos veríamos el miércoles. Yo les voy a subir esta tarea, tal como la primera tarea, lo mismo, para que suban ese su script. Y nada, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo Pre- directamente el miércoles. Previo, Inge, a ver, ¿nos puede explicar la tarea para el día miércoles? O sea, no lo he entendido muy bien. En el Classroom voy a subir una tareita. Ahorita lo mismo lo voy a subir. Em, Creación de tablas. Les voy a poner aquí una instrucción. Subir solo el comando SQL
para la creación de las tablas que se llamaban departamentos y empleados. Y les voy a... no, nada. Esto ya sería todo. Los para toritos, no due date. Ya. Y como a ustedes les va a aparecer es así, un cacho, a ver, creación de tablas. Bueno, como a mí no me va a salir. Pero a ustedes les va a salir para aquí, para que suban un archivito. En ahí le van a dar clic y van a subir. Pueden ponerlo en un notepad. Y en aquí, por ejemplo, eso, todo lo que hemos hecho. Prácticamente hacen un copy-paste de esto. Acá, lo guardan y me lo envían ese archivo, txt. De todos modos voy a mejorar la descripción de esta tarea para que quede más claro. Ok, chicos, entonces nos estaríamos viendo el miércoles. Muy buenas noches. Si no hay nada más, Buenas noches, Inge. nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches.